Imagina que pudieras crear una copia exacta de un ser vivo. No solo un gemelo, sino un clon, un organismo nacido a partir de una única célula adulta. Aunque hoy en día la clonación nos parece un tema de ciencia ficción, en 1996 el mundo quedó en shock cuando un grupo de científicos en Escocia anunció algo impensable. Habían logrado clonar con éxito un mamífero. Su nombre era Dolly, una simple oveja que revolucionó la ciencia para siempre. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué fue tan importante? Y lo más inquietante, ¿podría esto llevarnos a la clonación humana? Hoy te contaremos toda la historia detrás de Dolly, la oveja que desafió las reglas de la vida misma. Capítulo 1. El sueño de clonar. Para entender por qué Dolly fue tan revolucionaria, primero hay que conocer el gran reto que la ciencia enfrentaba. Desde hace décadas, los científicos habían intentado clonar organismos vivos, pero solo con un éxito limitado en anfibios y algunos invertebrados. Clonar un mamífero era un desafío completamente distinto. A diferencia de las células de una rana, las células de los mamíferos son mucho más complejas y especializadas. La pregunta era, ¿se podría tomar una célula adulta, hacer que olvidara su función y convertirla en el inicio de un nuevo ser? Parecía imposible, hasta que un equipo de científicos del Instituto Roslin decidió intentarlo. Su misión era clara, desafiar lo establecido y demostrar que la clonación de un mamífero era posible. Capítulo 2. La técnica de transferencia nuclear. Pero, ¿cómo se clona un ser vivo? La clave está en un proceso llamado transferencia nuclear de células somáticas. Los científicos tomaron una célula de la ubre de una oveja adulta y extrajeron su núcleo, que es donde se encuentra todo el ADN. Luego, tomaron un óvulo de otra oveja y le quitaron su núcleo, dejando solo la carcasa. Finalmente, insertaron el núcleo de la primera oveja en el óvulo vacío y lo estimularon con electricidad para que comenzara a dividirse como si fuera un embrión normal. Si todo salía bien, este embrión sería implantado en una madre sustituta y, meses después, nacería un clon genéticamente idéntico a la oveja donante. Parecía un plan perfecto, pero en la práctica, no sería tan sencillo. Capítulo 3. El experimento secreto. El equipo del Instituto Roslin sabía que estaban en territorio inexplorado. Nadie había logrado clonar un mamífero adulto antes, y no había garantías de que funcionara. Así que comenzaron a hacer pruebas, muchas pruebas. Se realizaron 277 intentos, cada uno con pequeños ajustes en la técnica. Algunos embriones no sobrevivían, otros se desarrollaban con anomalías y muchos ni siquiera llegaban a implantarse. Para cualquier otro equipo, 276 fracasos habrían significado el fin del experimento. Pero entonces, en el intento número 277, algo increíble sucedió, un embrión logró desarrollarse completamente y una oveja preñada comenzó a mostrar señales de éxito. Capítulo 4. El nacimiento de Dolly. El 5 de julio de 1996, nació una oveja aparentemente común. Sin embargo, esta no era una oveja cualquiera. Dolly era el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Al principio, nadie estaba seguro de si sobreviviría. Pero con el paso de los días, la pequeña oveja comenzó a crecer con normalidad, mostrando signos de ser completamente saludable. Para el equipo de científicos, aquello fue un milagro científico. Después de tantos intentos fallidos, finalmente lo habían logrado. Una copia genética exacta de otra oveja había nacido y estaba viva. Sin embargo, el mundo aún no sabía de su existencia. El equipo mantendría el secreto durante meses hasta asegurarse de que Dolly era estable y estaba lista para ser presentada al mundo. Capítulo 5. Reacciones y polémicas. El 22 de febrero de 1997, el mundo conoció a Dolly. Cuando el equipo del Instituto Roslin anunció oficialmente su nacimiento, la noticia causó un impacto inmediato. Algunos lo consideraron un logro histórico para la ciencia, mientras que otros lo vieron como una amenaza. La comunidad científica debatía las implicaciones de la clonación. ¿Qué significaba esto para el futuro de la medicina, la reproducción y la evolución? Pero la polémica no se detuvo ahí. Los medios y el público comenzaron a cuestionar la posibilidad de clonar seres humanos.
¿podría la misma técnica ser utilizada en personas? ¿Era ético jugar con la vida de esa manera? Dolly, una simple oveja, había desatado uno de los debates bioéticos más grandes de la historia, y las respuestas no serían sencillas. Capítulo 6. Una vida bajo el microscopio. Desde el momento en que se hizo pública su existencia, Dolly se convirtió en la oveja más famosa del mundo. Científicos de todas partes querían estudiarla, analizar su ADN y entender las implicaciones de la clonación en mamíferos. A pesar de su origen inusual, Dolly llevaba una vida relativamente normal en el Instituto Roslin, donde pastaba y socializaba con otras ovejas. Sin embargo, su salud era monitoreada constantemente. Su nacimiento había demostrado que la clonación era posible, pero aún había muchas incógnitas. ¿Tendría la misma esperanza de vida que una oveja normal? ¿Podría reproducirse? En 1998, se confirmó que Dolly podía tener crías de manera natural, lo que fue otro gran descubrimiento. Pero no todo serían buenas noticias para la oveja más famosa de la historia. Capítulo 7. Los desafíos de la clonación. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer problemas. En 2001, cuando Dolly tenía solo 5 años, se descubrió que sufría artritis, una enfermedad poco común en ovejas tan jóvenes. Además, los científicos notaron que sus células parecían mostrar signos de envejecimiento prematuro. ¿Podría ser que la clonación afectara la esperanza de vida de los organismos? La teoría más aceptada era que, como Dolly había sido clonada a partir de una célula de una oveja adulta de 6 años, sus células ya llevaban esa edad acumulada. Esto planteó una gran pregunta: ¿era la clonación viable para la reproducción a gran escala, o traía consigo riesgos genéticos desconocidos? El caso de Dolly demostró que la clonación aún tenía muchas barreras por superar y que la naturaleza no se deja imitar tan fácilmente. Capítulo 8. El deterioro de Dolly. La salud de Dolly pronto comenzó a deteriorarse. En 2003, con solo 6 años, Dolly comenzó a sufrir una grave enfermedad pulmonar progresiva. A pesar de los esfuerzos de los científicos para salvarla, los daños fueron irreparables. Este diagnóstico hizo que los expertos en clonación se cuestionaran aún más sobre los efectos a largo plazo de la clonación. Dolly fue sacrificada en febrero de 2003 para evitar que sufriera más. Su muerte prematura fue un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrenta la clonación y dejó a muchos científicos preguntándose si los beneficios de la clonación podrían superar los riesgos asociados. Capítulo 9. El impacto en la ciencia. Dolly no solo fue un hito en la clonación, sino que también abrió las puertas a investigaciones revolucionarias en genética y medicina regenerativa. Tras su nacimiento, la comunidad científica comenzó a profundizar en el estudio de las células madre, descubriendo su potencial para tratar enfermedades y regenerar tejidos. La clonación se convirtió en un área de investigación con grandes promesas para la medicina, desde terapias celulares hasta la creación de órganos a medida. Los avances en biotecnología gracias a Dolly han impactado tanto la ciencia básica como la aplicada, cambiando nuestra visión sobre el futuro de la genética. A pesar de las controversias, el legado de Dolly sigue impulsando la investigación médica moderna. Capítulo 10. El legado de Dolly. A pesar de su corta vida, el legado de Dolly sigue vivo. Su existencia cambió el rumbo de la ciencia moderna, especialmente en los campos de la biotecnología y la genética. Dolly inspiró una generación de científicos a investigar más a fondo la clonación y su potencial, no solo en animales, sino también en el ámbito humano. La creación de Dolly condujo a nuevas formas de pensar sobre la reproducción, la longevidad y la regeneración celular. Hoy en día, los avances en clonación y células madre continúan basándose en los primeros pasos dados gracias a Dolly, demostrando que su impacto fue mucho más allá de su nacimiento en 1996. Desde el nacimiento de Dolly, la clonación ha avanzado de manera significativa. Hoy en día, la clonación de animales, como vacas y caballos, ya es una práctica relativamente común y la clonación terapéutica sigue avanzando. Sin embargo, el debate sobre la clonación humana y sus implicaciones éticas continúa siendo un tema candente. Dolly fue solo el comienzo de un camino lleno de descubrimientos científicos, pero también de dilemas éticos. ¿Qué te pareció esta historia?
No olvides darle me gusta al video y suscribirte para más contenido sobre el mundo animal. Hasta la próxima.